Bueno, pues resulta que el Ministerio de Trabajo, desde aquella época que te hablo, los tiempos de Balaguer, hay unas personas que le dicen bucones, entonces ellos van con la intención de colaborar, de decir, no, pero ven, yo te voy a calcular. ¿Y cuánto te calcularon en el ministerio? No, 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 te toca más. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo para que eso no suceda? Que esos ciudadanos no sean sorprendidos en su buena fe al salir de la institución o al entrar a la institución. El Ministerio de Trabajo es una de esas instituciones que todavía, en la que todavía tú puedes ver buscones, estas personas que están en los alrededores y que abordan a los usuarios para ofrecerles servicios. ¿Qué opinión te merece esa situación en el Ministerio de Trabajo? Buenas, Víctor. Hay una realidad que se da de manera, si se quiere, excepcional con el Ministerio de Trabajo, porque en el Ministerio de Trabajo, con relación a lo que tiene que ver con los bucones o los que ofrecen servicios a los usuarios que visitan esa institución, se mantiene una reminiscencia que viene de la época de Balaguer, cuando la gente iba a sacar un pasaporte, afuera había unos bucones que le resolvían ese pasaporte en minutos y la gente se iba con su pasaporte y pagaba un extra. Y eso era la profesión del bucón. Igual si ibas a renovar o a sacar una licencia de conducir, tú ibas a obra pública y afuera te encontrabas con una retahíla de esos personajes que te daban ese servicio y te iba con tu licencia. Lo mismo que si iba en oficialía civil, iba con una legalización de un acta de nacimiento, ahí te abordaban, se ponían de acuerdo contigo con una suma y te ofrecían ese servicio. En el Ministerio de Trabajo, todavía al día de hoy, se observan en sus alrededores personas que te ofrecen un servicio. Pero ese servicio es distinto a los servicios que se daban en esas instituciones, que fueron todos eliminados porque se entendían que eran fuentes de corrupción y que por esos servicios no había que pagar un costo extra porque el Estado debe dar esos servicios de manera gratuita, porque así lo establece la Constitución. Son las obligaciones del Estado frente a sus ciudadanos. Es como que te cobren a ti por tu transitar en la calle, o que te cobren a ti por tu entrar en un hospital. Se entiende que son servicios públicos gratuitos que el Estado está obligado a ofrecer a todos sus ciudadanos. En el Ministerio de Trabajo hay un área que se llama el Departamento de Cálculo de Prestaciones Laborales, donde muchos trabajadores que salen desahuciados, despedidos, que le terminan su contrato de trabajo, van a procurar un servicio para que le calculen sus prestaciones. Aún hoy, y que hay que decir esto, el Ministerio de Trabajo tiene esos servicios digitalizados, pero vivimos en un país de desigualdades. No todo el mundo tiene acceso a los cálculos digitales porque no todo el mundo maneja el Internet ni sabe cómo utilizar la herramienta del Internet. Entonces, en función de eso, ese departamento, tú vas allá físicamente y ahí hay un equipo de técnicos calificados que te hacen un cálculo de prestaciones y establecen a cuánto asumen tus derechos laborales por el tiempo que tú laboraste en la institución por la que tú vas a hacer tu cálculo de prestaciones. ¿Qué sucede? Que ese servicio de cálculo de prestaciones deberían manejarlo los ciudadanos de que están en la escuela, deberían prepararlo para saber qué son los derechos laborales y cómo se calculan, pero debería ser también eso manejarse como una herramienta como la matemática. Nadie sale de la escuela sin saber sumar o restar y obviamente desde que tú vas a la escuela te mueres sabiendo sumando y restando, pero lo más que tú haces en la vida es laborar, sobre todo si tú eres clase media o clase pobre o clase baja, dice clase baja pero pobre en el sentido general. Tú te vas a pasar la vida entera trabajando desde antes de incluso de tener cédula. Pero tú no sabes cómo son tus derechos, ni cómo se calculan, ni cómo se convierten en dinero. Tiene que haber un cálculo. Bueno, pues resulta que el Ministerio de Trabajo, desde aquella época que te hablo, los tiempos de Balaguer, hay unas personas que le dicen bucones, que te dan un servicio fuera, extra, que te intersectan cuando tú entras o sales del ministerio para decirte o calcularte esas prestaciones. Entonces, en esos cálculos de prestaciones te dicen lo que tú vas a ganar o lo que te puede tocar a ti como derechos laborales. Si tú tenías un año, cuánto te tocan, cuánto es preaviso, cuánto es cesantía. Ahora, la pregunta es por qué ellos hacen eso, que ellos cobran por ese servicio. Y en realidad es un servicio que, a diferencia de lo del pasaporte, de lo que tiene que ver con el acta de nacimiento, de lo que tiene que ver con la licencia, que ya esos servicios tengo entendido que no se dan, los bucones ya no existen allí, ellos no te cobran por calcularte a ti ese servicio, porque en el ministerio tampoco te van a cobrar, es un servicio gratuito.
Entonces ellos van con la intención de colaborar, de decir, no, pero ven, yo te voy a calcular. ¿Y cuánto te calculan en el ministerio? No, 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 te toca más. Una suma mayor, te convence, te dan una explicación y obviamente, si tú te quedaste sin trabajo y te dicen que te tocan más, tú quisieras que fuera más, no menos. Y te hacen un cálculo, te crean una expectativa en base a ese cálculo y te generan un documento en el que tú, trabajador inocente, ingenuo, le firma y ya con ese documento ellos generan un recurso. Pero esa persona por lo general no es un abogado. O sea, ese buscón no es un abogado. No, 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 no. Eso es un ciudadano que quizás tiene uno que otro semestre de derecho, es un ciudadano que sabe manejar el cálculo de prestaciones de los derechos laborales, lo maneja de manera perfecta, de hecho tienen su calculadora ahí en la mano. Ya ni la tienen, ya con los celulares lo resuelven, con la aplicación del celular y te establecen cuánto te tocan, si tiene un año 28 días de preaviso, 21 días de cesantía, si no te pagan una vacaciones, 14 días de vacaciones y te crean una expectativa económica alta. Pero entonces si ellos tienen que ir a los tribunales para defender a esos ciudadanos que acceden a sus servicios. O sea, si no son abogados, ¿cómo van a los tribunales? Es muy sencillo. Ahí es donde realmente se pone interesante. Porque ¿quiénes son los que captan estos documentos que generan las personas que vienen o van al departamento de cálculo del Ministerio de Trabajo, a la representación local, que es como se le llama ese departamento? Abogado, básicamente abogado vinculado al derecho laboral. Pero entonces eso significa que esos buscones tienen un contacto entonces tienen contacto con una oficina de abogados. Necesariamente, porque de hecho, ¿qué hace el buscón sin un abogado con un cálculo de prestaciones y una carta de desahucio? Porque eso es solamente útil cuando un tribunal lo convierte en sentencia condenatoria. Entonces ellos básicamente buscan casos para oficina de abogados. Se entendería que a lo que ellos se dedican es a captar casos para oficina de abogados, que posteriormente esa oficina de abogados debe darle algún tipo de pago o compensación por la captación de un caso. Pero en el caso de un desahucio, ya esos buscones y los abogados saben que en el caso de desahucio la empresa va a pagar las prestaciones, no hay necesidad de que un abogado intervenga. Entonces, ¿cómo aún sabiendo el abogado que la empresa va a pagar las prestaciones, aún así hace que los trabajadores firmen un documento? Pero de antemano tú sabes que el abogado no va a intervenir en un tribunal si no tiene un poder. Lo primero que el abogado le va a solicitar a cualquier persona que vaya a representar es que lo apodere. Una vez apoderado, no solamente lo apodera para ir al tribunal, también para ir a la empresa a recibir las prestaciones. Obviamente al abogado no le interesa que la empresa le pague los 200, 300 mil pesos de prestaciones que acumuló ese trabajador en 3, 4, 5 años de trabajo. Lo que le interesa es generar su demanda. Y una vez apoderado el tribunal de la demanda, ya interviene lo que se llama el pago de los honorarios profesionales de ese abogado, porque ya generó una acción ante un tribunal, en este caso el tribunal laboral. Ya le notificó a esa empresa un poder de antemano y le estableció a esa empresa que cualquier negociación que se realice de manera directa con el trabajador lo puede mandar en ello en daños y perjuicios, porque ya el trabajador delegó en ese abogado su representación tanto para reclamar en el tribunal como para percibir de la empresa esos derechos laborales. Es decir, que el trabajador transfiere su derecho de percibir esas prestaciones a un documento que le firma, vamos a poner entre comillas, a un bucón que se mueve alrededor del Ministerio de Trabajo, ante el cual el Ministerio de Trabajo se comporta de una manera indiferente, porque todo esto hay que decirlo. La pregunta sería, ¿y qué ha hecho, qué hace el Ministerio de Trabajo para que eso no suceda? Que esos ciudadanos no sean sorprendidos en su buena fe al salir de la institución o al entrar a la institución. ¿Por qué esos 20, 30 años después de que se eliminó la era de los bucones en las instituciones públicas, ahí sigue sucediendo? Lo cierto es que el abogado sabe que eso es rentable, o por lo menos los abogados que se dedican a esa práctica o que están vinculados a ella. Saben que eso es muy rentable, que eso es un cheque al portador porque una empresa es solvente. Pues no estamos hablando de un desahucio que lo generó el tipo que pela china en la esquina. Ese tipo no tiene un trabajador, ese es un trabajador por cuenta propia. Lo interesante de todo eso es que quien genera ese desahucio es una institución solvente. Imagínate tú que la Manicera, ¿verdad?, la Sociedad Industrial Dominicana, le entrega una carta de desahucio a un trabajador. Prescindió de su servicio simple. Ese trabajador, digamos que es un operario básico, no tiene gran conocimiento, no maneja nada que tiene que ver con su derecho, apenas si sabe leer y escribir. Allá adentro él movía una carga de un punto a otro.
Cuando va y esta persona le ofrece, ¿verdad?, que le va a calcular, eso no son sus cálculos, que es una suma mayor, en fin, le vende la ilusión de que puede ganar más o recibir más. Y que para que la empresa no lo engañe, no le den menos, eso tiene que ir a un abogado especializado, un laboralista, para que le reclame lo que le corresponde realmente. Y obviamente, en un cálculo de prestaciones no te sale el lucro cesante, porque ese es un derecho que entra en vigencia ante la demanda frente al tribunal, no frente al cálculo, frente al Ministerio de Trabajo. Es decir, en el caso de desahucio, el abogado no demandaría porque la empresa en ningún momento se ha negado a pagar prestaciones y no ha cometido ninguna falta. sí, la empresa no es que no ha cometido ninguna falta. De hecho, no es que no ha cometido ninguna falta, es que el desahucio en sí tiene unas implicaciones jurídicas previstas por el propio Código de Trabajo, que es una de las razones por las que hoy la clase empleadora está abogando por la modificación del Código de Trabajo, porque lo que se trata es que quizá en la empresa no se tiene el conocimiento especializado, como puede suceder en muchas medianas y pequeñas empresas. Ya ese no sería el caso de la minicera, que tiene muy buenos abogados, pero pequeñas, medianas empresas, hablamos de talleres, hablamos de pequeñas fábricas, hablamos de pequeños emprendedores que tienen 4, 10, 8, 12, 15 empleados y que no manejan nada sobre el derecho laboral, porque el Código Laboral lo conocen los abogados. En la mayoría de las empresas no conocen nada del Código Laboral. Entonces, ¿qué resulta? Que tú le generas ese trabajador, porque digamos ahora mismo con la crisis que tenemos actualmente, tú tienes una plantilla de 15 trabajadores y decides reducirla a 10, porque con la situación que tenemos actualmente, tú dices, bueno, yo no voy a poder sostenerme en el tiempo con este personal que tengo que reducir obligatoriamente. Entonces tú le generas una carta prescindiendo de su servicio simplemente por conveniencia a los intereses de la empresa. Y le dice a él, toma, ve al Ministerio de Trabajo para que te calculen lo que te corresponde. Lo que él no sabe es que cuando esa persona al Ministerio de Trabajo lo está exponiendo a este grupo que se mueve alrededor del Ministerio de Trabajo, que lo abordan, que lo convencen de que le pueden generar mucho más dinero que eso. ¿Por qué? Porque ese trabajador sale de esa oficina del Ministerio de Trabajo con la idea de que le tocaron 110,000 pesos. Y afuera te aparece un colaborador que te dice, no, ¿cuánto te ganó 110? No, ¿y cuánto tú ganabas? 30,000. No, espérate, no. Eso da mucho más. De ahí ese cálculo no está correcto. Déjame revisártelo, yo no te voy a cobrar nada por eso. Y te lo revisas y no, mira, porque ese cálculo está a 150,000 pesos. Yo conozco un abogado muy bueno que te puede perfectamente reclamar esos 150,000 pesos. Lo único que tú tienes que hacer es darme tu copia de cédula, una foto en el celular, la tecnología ayuda mucho, y firmarme este documento. Y darme tu teléfono. El abogado te va a llamar mañana, pasado mañana. Yo le voy a llevar esto a hoy o mañana. Ahora, ese que hizo esa gestión, esa incógnita que no tiene nombre, vamos a ponerlo en interrogante, cuando van del abogado que le lleva esta carta de una persona que gana 30,000 pesos, que dice que fue desahuciado por la empresa, es decir, que fue despedido sin ninguna causa, simplemente a la empresa decidió ponerle término al contrato de trabajo, y es un derecho que el código prevé que la empresa puede ejercer. O sea, la empresa no está violando nada. La ley prevé que el contrato de trabajo puede terminar por el desahucio. Eso está perfectamente previsto. Eso es correcto. Eso no es ilegal. Ahora bien, cuando el abogado que es laboralista ve esto, sabe que con esa carta no solamente hay en juego los 110,000 pesos de las prestaciones. Sabe que ahí hay un lucro cesante que puede acumular años de salario, porque es un día de salario por cada día de retardo en el pago de las prestaciones. El abogado va a cobrar las prestaciones que el trabajador le corresponde. Pero además de las prestaciones va a exigir el lucro cesante. Recuérdate bien que la empresa no se ha negado a pagarle al trabajador, pero el trabajador ya apoderó un abogado que le va a decir que ya una vez con el poder en la mano tú no puedes ir a la empresa, tú firmaste un poder, yo soy tu representante, yo soy quien va a ir a la empresa y se va a encargar de cobrar tus prestaciones. Ya ese trabajador delegó en ese abogado. Ese abogado no va a ir a la empresa y decir págale al trabajador. Ese abogado va a generar una notificación, va a generar una demanda en pago de prestaciones. Y la empresa dice, no, pero tenemos el cheque, tú puedes venir a buscarlo. No, espérese, ¿y dónde están mis honorarios profesionales? Y obviamente que va a apoderar el tribunal de una vez. Pero no va a esperar mucho tiempo y no tiene interés de esperar mucho tiempo tampoco, porque para él es más interesante que eso lo conozca un tribunal. Significa que esa carta en manos de ese abogado puede significar millones de pesos. Pero el trabajador ignora totalmente eso porque nadie se lo dijo, ni dentro ni fuera del Ministerio de Trabajo, y el empleador menos.
Entonces, cuando llega al tribunal, el abogado no tiene ningún interés de recibir la prestación de los 110,000 pesos. Eso no es interesante para él. Involucrarse en un caso, digamos que por un 30% para cobrar 30,000 pesos. Entonces, él no va a promover la conciliación porque la conciliación es si las partes están de acuerdo. Recuérdate, Víctor, que en materia laboral el trabajo es la parte débil. Es decir, que tenemos un juez activo que lo que debe buscar es proteger los derechos del trabajador de primera instancia. Y el empleador es quien debe justificar por qué no pagó la prestación. Y si no la pagó, debe pagar la prestación. Ahora bien, ¿dónde está el detalle? Es que conjuntamente con esas prestaciones, sin importar la suma de las prestaciones, corre un derecho que solamente se desarrolla en la litis. Entonces, el abogado que tiene este desahucio, que fue captado alrededor del Ministerio de Trabajo, sabe que eso es un beneficio laboral que el trabajador le conoce. Porque eso no sale en su cálculo. Eso sale en la demanda. Cuando él solicita el pago del lucro cesante en virtud de lo que prevé el propio Código de Trabajo de un día de salario por cada día de retardo en el pago de las prestaciones. Lo que quiere decir esto es que entonces el abogado termina dándole al trabajador las prestaciones que salieron en el cálculo y se queda entonces con el lucro cesante. En la mayoría de los casos, obviamente. ¿Por qué? Porque eso el trabajador no tiene forma de verificarlo. Es decir, hay que reconocer que en todo esto, el mismo cálculo que hace el Ministerio de Trabajo tiene una debilidad, porque no pone nota de que existe un lucro cesante, de que en caso de que esto termine en una litis judicial, computará, si se trata de un despido, 6 meses de salario de lucro cesante, adicional a las prestaciones, siempre que el tribunal le falle a favor. Y segundo, si se trata de un desahucio, le va a computar de manera indefinida un día de salario hasta el momento en que se genere el pago. Es decir, que si ese proceso se dilató 5 años, 6 años, adicional al monto de las prestaciones, va a haber un lucro cesante de 5 años, de 6 años, que comenzó del momento en que fue despedido ese trabajador y no se le pagaron sus prestaciones, y que concluirá el día en que se genere el pago. Y ese lucro cesante de 5 años, tú puedes estar seguro que es 300, 400 veces superior al monto de las prestaciones. Pero en el Ministerio de Trabajo, cuando un trabajador va a buscar un cálculo, le explican las diferentes opciones que tiene y qué derechos tiene, cuál es el plazo que tiene la empresa y qué pasa si la empresa no le paga las prestaciones en el plazo debido. En términos prácticos, en el Ministerio de Trabajo te hacen un cálculo sin muchas explicaciones y te dan eso como una sumatoria. Es decir, lo que hace el Ministerio de Trabajo es una especie de transformación de derechos laborales adquiridos o prestaciones laborales computables y te la convierte en números matemáticos. Es decir, te dice, tú ganas 30,000 pesos mensuales, tú trabajas un año, te tocan 28 días de preaviso, como no se te preavisó, se te deben de pagar. Ese mes de salario de 30,000 pesos te computa un salario diario, digamos, de 1,100 pesos, como son 28 días, te tocan 33,000 pesos. Este es un ejemplo, no tiene que ser exactamente el número, pero te tocan 33,000 pesos por el preaviso, que no te lo otorgaron. Trabajaste un año, te tocan 21 días de cesantía. Si te salen 1,000 pesos el día de salario, te tocan 21,000 pesos. No recibiste las vacaciones, te tocan de un año, te tocan 14 días. Por lo tanto, hay que darte 14,000 pesos por concepto de vacaciones. ¿En qué mes fue el despido? El 15 de diciembre. Ah, no, pero espérate. Te toca el salario de Navidad porque ya prácticamente transcurrió el año, los 12 meses, trabajaste hasta el 16 de diciembre, más de la mitad del mes, y te computan el salario de Navidad correspondiente al año, digamos, 2021. Te suman los 28 días de preaviso, el 21 días, o sea, la suma de los 28 días de preaviso, 28,000 pesos, los 21 días de cesantía, los 14 días de vacaciones, el salario de Navidad correspondiente a ese año. En total, eso te suma, digamos que 110,000 pesos. Esas son las prestaciones que debe pagarte el empleador. Y eso es lo que el Ministerio de Trabajo te entrega. Es decir, que ese cálculo no establece en ningún lado, ni la persona encargada de generar el cálculo te dice, si esto termina en un tribunal, hay un derecho que no se te puede calcular ahora, que se llama lucro cesante. Como tú tienes una carta de despido, te pueden corresponder hasta 6 meses de salarios adicional. Eso no figura ahí, porque el Ministerio de Trabajo, como no es una institución, digamos que de carácter jurisdiccional, sino más bien de carácter administrativo, trata de no tocar
los aspectos que debe manejar el tribunal, pero también debe hacerlo desde el punto de vista orientativo. Y entonces a todo esto, ¿el trabajador sale perdiendo o sale ganando en este proceso? ¿Cómo se ve Al final de impactado? la historia, el trabajador sale perdiendo. Al final de la historia, la empresa sale perdiendo. ¿Quiénes terminarían beneficiándose de eso, aparte del abogado? Bueno, posiblemente el gestor. El buscón. Exactamente, el bucón, porque obviamente, imagínate tú que un bucón te gestiona un expediente que involucra un caso de un desahucio, que sabe lo que el abogado va a hacer con eso, sabe lo que el abogado puede llegar a acumular con eso, al abogado que le lleve eso, y sabiendo el abogado lo que eso le va a generar, porque el tribunal laboral no va a rechazar un desahucio por escrito, o sea, eso se convierte en sentencia de manera irrevocable. Entonces, finalmente, ¿qué se le puede aconsejar a un trabajador que se acerca al Ministerio de Trabajo y lo aborda un buscón? No, lo primero que se le debe aconsejar al trabajador es que debe confiar en las autoridades del Ministerio de Trabajo. Y segundo, ir donde su empleador para que le pague sus prestaciones, en primer término. Si su empleador se resiste a pagarle sus prestaciones, entonces debe buscar un abogado de su confianza, sea que lo conozca o alguien de su entorno, alguien de su cercanía, de su confianza, le pueda recomendar un profesional calificado que no termine despojándolo de la mayor parte de las condenaciones que va a hacer recibir esa empresa en un tribunal. O que no lo ponga a esperar 3, 4 años para recibir el 30% de los 110,000 pesos que le tocan de prestaciones, mientras ese abogado está acumulando unos beneficios millonarios en lucro cesante. Porque Bueno, lo dividimos en dos. Las prestaciones siempre serán del trabajador menos el porcentaje del abogado. Pero el lucro cesante, que no figura en el cálculo del Ministerio de Trabajo, que nadie le habló de eso al trabajador, eso el abogado lo va a manejar a discreción. está claro. Entonces, lo que sucede es que ya como el trabajador no conoce eso, al final el trabajador lo que está esperando es sus prestaciones. Sí, el trabajador recibió un cálculo del ministerio que le habló de 110,000 pesos. Y un colaborador, Bucón, que le dijo que eso podía subir un poco más, que podían ser hasta 150,000 pesos. Correcto. Entonces, el lucro cesante, que también sería del trabajador, finalmente se queda en la oficina de abogados. Se queda en la oficina de abogados y que el lucro cesante puede superar 10, 15, 20 veces el monto de las prestaciones. Eso hace que en el Ministerio de Trabajo se den 30 años después que desapareció la figura del Bucón, aún existe en el Ministerio de Trabajo. Excelente, muchas gracias. Siempre a tus órdenes, hermano.